Quiero invitarte, amigo, a que viajes conmigo a Londres. Te resultará interesante. Verás, raros, misteriosos, diferentes y poco conocidos a pesar de lo mucho que se escribe sobre ellos, a los ingleses se les ve en el exterior como una raza peculiar. Desde luego Inglaterra es, tanto por su situación geográfica como por su espíritu, el país europeo que muestra una personalidad más independiente. Histórica, económica y emocionalmente, no hay un solo factor que haya tenido tanto efecto en el desarrollo del país como el mar que lo rodea. Todo esto se confirma en el viaje. En esta ocasión llegamos a Londres por vía aérea. Heathrow es el principal aeropuerto de la capital británica. Está a 24 kilómetros del centro. En el rápido recorrido a bordo de uno de los cómodos autobuses que efectúan el servicio de enlace, el viajero observa enseguida algo muy peculiar de los ingleses: sus construcciones, sus viviendas. Juntas, unas a las otras, en realidad están separadas, como distanciadas, porque el inglés se dedica a su casa y cuida sus jardines, sin una íntima relación con sus vecinos. Sus costumbres son muy especiales. Gustan de distraer su ocio con visitas a sus hermosos parques, como el Hyde Park, con extensión de 145 hectáreas y un perímetro de 5.600 metros, incluyendo los jardines de Kensington, con los que forma un solo parque, alcanza las 257 hectáreas. Los británicos son celosos guardianes de sus tradiciones y respetan todo lo antiguo. Mantienen reducidas alturas en sus construcciones, sienten admiración por sus monumentos, por sus museos y por la magnificencia de sus edificios oficiales. Los comunes. Londres, con sus casi 7,5 millones de habitantes, situada a 90 kilómetros de la desembocadura del Támesis, cuyas aguas le bañan, se cree es el poblado celta Linding. Londres es, posiblemente, la ciudad más agradable para vivir. Lo mejor de Londres es lo inesperado. Un viaje rápido por el centro nos permite observar escenas de esta vida cotidiana londinense, llena de bullicio y movimiento durante las horas del día. Sosegada, tranquila en muchas de sus calles durante la noche, tan solo roto el encanto en los barrios de vida noctámbula, que lo tiene propio. Sus restaurantes, más de 9.000 existen en Londres, y sus bares no permanecen abiertos todo el día. Los últimos, los bares, abren a media tarde y durante escasas horas. De
decíamos que los ingleses mantienen sus tradiciones y, efectivamente, en su capital se celebran muchas ceremonias. Quizá una de las más brillantes sea el relevo de la guardia en el Palacio Residencia de la Reina. Indudablemente constituye famosa atracción turística por su vistosidad y colorido. La rigidez de los soldados de la Guardia Real concuerda perfectamente con el paraguas y el bombín, que es otra de las peculiaridades inglesas todavía no desaparecidas. Monumental, con sus edificaciones grises, como casi siempre es su cielo. El Támesis, hasta hace muy pocos años contaminado y sin vida, y hoy repoblado de peces, con sus aguas limpias y atractivas ofrece también perspectivas maravillosas con sus famosos puentes de Westminster, Waterloo y Londres. El histórico recinto de la Torre de Londres, fortaleza militar que fue palacio real y prisión, mueve también la atención del visitante. Allí se guardan las joyas de la corona. El acceso a su interior, como vemos, no resulta fácil. La inspección de los objetos personales del visitante es muy meticulosa. Londres ofrece múltiples atractivos, excursiones en la propia City y a sus bellísimos alrededores, diversiones, espectáculos. Pero quizá lo que más impresiona al visitante sea la limpieza de sus calles, la fluidez del tráfico. Es un espectáculo gratuito ver sus calles con sus multicolores anuncios, sus grandes almacenes, los autobuses rojos, que buen y rápido servicio prestan, y en general el ambiente de sus casas, con antigüedad que trasciende de sus cuidadas fachadas. También la amabilidad de la gente. Los ingleses son amables dentro de su frialdad y peculiar aislamiento. Influye ese canal de la Mancha, del que por varias veces se habló para hacer la unión con Europa a través de un túnel submarino y que nunca se realizó, posiblemente por falta de convicción de los propios ingleses.
míticas plazas como la de Trafalgar, donde se levanta la imponente columna del almirante Nelson, los monumentos que abundan en la ciudad, todo hace que el viajero haya de detenerse constantemente para admirarlos. Curioso señalar que mientras en las horas del día las calles son auténticos hormigueros humanos, conforme cae la noche el ambiente cambia, se transforma. Algunas vías céntricas quedan prácticamente desérticas, tranquilas en su imponente aspecto, como tomando un respiro tras la baraúnda de la jornada. Muchos londinenses viven en las afueras, buscando zonas más tranquilas, reponiendo sus nervios para el ajetreo del día siguiente. Por la noche, el bullicio se acusa en Piccadilly y en el distrito de Soho, donde se encuentran los lugares de diversión de la capital, con su ambiente cosmopolita, sus calles estrechas y pintorescas, sus tiendas y sus espectáculos. Hablábamos antes del aspecto maravilloso, multicolor, de Londres diurno. De noche es fantástico. Quizás sea Londres una de las capitales europeas que pueda presumir de mejores y más monumentales y lujosos hoteles. Hay algunos realmente fantásticos. Fantásticos, insinuantes y atractivos son también restaurantes flotantes, como este instalado en un buque que supo de singladuras por los mares polares y que ahora, anclado sobre las aguas del Támesis, sirve para recreo y diversión. La aglomeración nocturna en Piccadilly Circus y en Soho es extraordinaria. El visitante encuentra de todo. Teatros y salas de fiesta, y es el centro de la industria cinematográfica. La noche pasa aquí muy deprisa.
La casa donde nació Shakespeare, en la pequeña población de Stratford, cuidada en su interior como monumento de las letras inglesas y en su exterior, con sus hermosos parterres, nos sirve como de antesala de la visita a Oxford, distante 64 kilómetros de Stratford y a 92 kilómetros al noroeste de Londres. La zona central de Oxford, donde se agrupan la mayor parte de los colegios, es la más interesante. Los aristocráticos colegios, entre los que destacan los de Christ Church, Merton, Magdalen y New, austeros, bellos e importantes en su sobriedad, suele haber restricciones para las visitas a los colegios, pero aún así son decenas de millares los visitantes de esta catedral de la enseñanza, con sus 34 colegios y sus 15 facultades. Novatada que se guarda celosamente es la de que los estudiantes de primer curso no puedan pisar el césped. Y otra nota curiosa es que a los alumnos les está prohibido el uso de automóviles y deben efectuar los desplazamientos por las calles en bicicleta. Quizá esto justifica la casi ausencia de vehículos a motor en las calles de Oxford. Los colegios, el interior de sus patios, son auténticos claustros de la cultura y el saber. A 13 kilómetros de Oxford y a 117 de Londres, al retorno encontramos Bladon, una pintoresca aldea de 900 habitantes con antiguas y cuidadas casas de piedra. Allí, al nordeste de su iglesia, está la sencilla tumba de Sir Winston Churchill, que había nacido en el cercano palacio de Blenheim, residencia de los antepasados del gran estadista, los duques de Marlborough. Después atravesamos rápidamente bellos pueblos, parajes de verdes mil, para dirigirnos a Cambridge, a 132 kilómetros de Oxford y 88 al norte de Londres. Volvemos a observar cómo los ingleses aman a la naturaleza. Se demuestra no solo en el respeto a los árboles, flores y céspedes de los parques y jardines públicos, sino en el cuidado de sus propios pequeños jardines, en su buen gusto, en la atención que le prestan. Cerca ya de Cambridge, imágenes que se repiten: verdor, paseos solitarios, bellos paisajes,
imágenes inolvidables que se ofrecen a nuestros ojos. En Oxford recibimos la impresión de que los colegios están más arracimados, más cerrados, con muros más altos. En Cambridge observamos que hay más espacios abiertos. Alineados los colegios en las márgenes del río Cam o Granta, las amplitudes de sus patios y de sus alrededores permiten a la vista recrearse en la contemplación de más amplios horizontes. Cambridge, ciudad, una población de 100.000 habitantes. Su atractivo reside en la variedad de su arquitectura, junto con las arboledas y prado. Como 3 bellos árboles que contribuyen al realce de su cuidado césped. En Portobelo encontramos algo así como el rastro madrileño. Es un gigantesco mercado en el que de todo se vende. Se celebra todos los sábados por la mañana. Ocupa varias calles. Quizá tenga mayor extensión que el rastro de Madrid. Se ven figuras muy pintorescas.
como este inglés que con su sombrero de copa danza claquea al tiempo que recibe unas monedas, haciendo como que no se entera, como si la dádiva no fuera con él. Y todo sirve para vender. Cosmopolita, políglota, razas de todo el mundo, aglomeración. Ahí se encuentra de todo, desde antigüedades y los más exóticos objetos hasta la gaita celta. Y esta no es escocesa, es gallega, y el leonés que la toca estaba interpretando en estos momentos aires de nuestra tierra gallega. Nos entra la saudade. Estamos en Oxford Street. Se acercaba el día del retorno y había que hacer compras. Y llegó el domingo. Un domingo por la mañana no se puede faltar en Hyde Park. En la esquina noroeste del parque asistimos a uno de los espectáculos más pintorescos y de interés humano de la ciudad. Se llama Speaker's Corner, el rincón de los oradores. Doctrinas políticas, otro que canta, el palestino que se esfuerza en ganar simpatizantes para su causa. Hacemos un breve recorrido. Vemos cómo los ingleses londinenses plácidamente y ahorrando mucho dinero porque no gastan ni un penique en un simple refresco, se pasan la dominguera mañana. Llevan sus sillas o disfrutan de las que allí hay, que es más cómodo aún. Aprovechan los rayitos de su tímido sol, quizás algunos añorando el nuestro, que recuerdan de su visita a España. Algo se nos quedaba por decir. En Londres apenas existen edificios de alturas monstruosas. Quizá en estas escenas de Hyde Park hemos visto como telón de fondo dos de las contadas construcciones en altura. Y junto al que predica sus ideas políticas, o el árabe que explica sus reivindicaciones, o el hindú con pasaporte inglés que exige sus derechos de ciudadano británico, encontramos los tipos más diversos y vemos como también existe aquí la picaresca que permite vivir sin trabajar. Vean si no a esta oronda señora. Cómodamente sentada y vestida un tanto extravagante, recibe los donativos que se le ofrecen y que demanda con expresivos gestos. Aquí es una compatriota nuestra. «Una libra», parece decir la señora. Llegó el final. El viaje tocó a su término. ¿No les parece que efectivamente resulta interesante un viaje a Londres?